¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Europa? Lo que está ocurriendo en este preciso instante en las salas de llegadas del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito y en el José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, es una escena que desafía toda lógica y que está dejando al mundo entero con la boca abierta. Una escena verdaderamente increíble. Mujeres ucranianas, que han escapado de las garras de la muerte, de las cenizas de una guerra devastadora, están llegando con lágrimas en los ojos y maletas llenas de traumas. A nuestro país. Sí, a Ecuador. No eligieron la cercanía geográfica de Europa Occidental, ni el todopoderoso y codiciado sueño americano de Estados Unidos. En medio de la oscuridad absoluta de los refugios antiaéreos, bajo un frío que congela los huesos y con la electricidad cortada, estas mujeres no dudaban en encender un valioso y ruidoso generador de gasolina. ¿Para qué? ¿Para ver las noticias de la OTAN? No. Para ver las telenovelas de Coavisa. Y en sus manos temblorosas, iluminadas apenas por la luz parpadeante de una vela, no estaban copiando verbos en inglés, sino que intentaban desesperadamente aprender español y anotar en sus cuadernos palabras de nuestra jerga: chévere, ñaño, bacán, achachay. Las razones verdaderamente impactantes por las que han elegido a Ecuador tienen una conexión profundísima con la resiliencia única que posee nuestra tierra y nuestra historia. Estando al borde del abismo y la desesperación absoluta, ¿por qué le entregan su destino, su vida entera y el futuro de sus hijos a este pequeño país andino, a esta nación sudamericana que, seamos honestos, atraviesa sus propios problemas y crisis de seguridad? Detrás de esto se esconde una historia milagrosa, desgarradora, pero rebosante de esa calidez humana que solo los latinos, y en especial los ecuatorianos, sabemos dar. Una historia que ha cambiado el destino de decenas de miles de personas. Por favor, mi gente, preparen sus pañuelos. Respiren hondo. Hoy, en este canal, les voy a revelar toda la verdad. Les voy a contar por qué estas mujeres rechazan a las potencias mundiales y prefieren el calor de la mitad del mundo. Desde los campos de batalla reducidos a escombros grises y manchados de sangre, las mujeres ucranianas que enfrentan el peor infierno imaginable están tomando una decisión radical. En medio de la desesperación, el nombre Ecuador resuena cada vez con más fuerza. Se dice que, incluso en las condiciones más brutales, rodeadas por el estruendo de las sirenas antiaéreas, se reúnen para ver paisajes de los Andes y la costa ecuatoriana, memorizando nuestra cultura. Todo comenzó cuando fundaciones privadas de Ecuador, migrantes ecuatorianos en Europa, e iniciativas solidarias de nuestro país, enviaron silenciosamente cargamentos de insumos médicos, cacao, banano y ayuda humanitaria, estableciendo programas de refugio y apoyo médico especializado. Quienes lo habían perdido absolutamente todo en Europa del Este, comenzaron a creer ciegamente en esa mano extendida desde la línea ecuatorial. En cuestión de meses, miles se unieron a comunidades en redes sociales, creando redes masivas de intercambio de información para cruzar el charco hacia la Tierra del Cóndor. ¿Qué fue lo que realmente pasó bajo el fuego cruzado? Esta es una historia tan triste como conmovedora. La historia de Natalia. Hola a todos, mi nombre es Natalia Sergeyeva. Tengo 32 años y soy enfermera ucraniana. Antes de que el cielo se cayera sobre nosotros, yo trabajaba sin descanso en el Hospital Central de Kiev. Mi vida era sencilla y predecible, me despertaba temprano, cuidaba a mis pacientes, y al terminar mi turno, regresaba a casa para cocinar la cena junto a mi esposo, Mikhail. Así cerrábamos nuestros días. Los fines de semana solíamos pasear por la orilla del río, sentarnos en una cafetería a conversar horas y horas con nuestros amigos. En aquel entonces, yo no tenía la menor idea de lo increíblemente valiosa, de lo frágil que era esa cotidianidad tan aburrida y normal. Un día, todo eso se hizo añicos en un segundo. Jamás en mi vida podré olvidar aquel amanecer. El ruido ensordecedor que venía desde las entrañas de la tierra, las explosiones que nos arrancaron del sueño. Las ventanas de nuestro departamento temblaban como si fueran de papel, y a lo lejos, columnas de fuego pintaban el cielo de un rojo anaranjado que helaba la sangre. Mikhail me agarró la mano con una fuerza desesperada y me dijo: Natalia. Por fin ha comenzado. Lo que tanto temíamos se había hecho realidad. En un abrir y cerrar de ojos, mi hospital se transformó en un matadero, en una extensión del campo de batalla. Los heridos llegaban en un flujo interminable, como un río de dolor. Dejamos de dormir. Solo corríamos de la sala de emergencias al quirófano y viceversa. Niños cubiertos de polvo y sangre,
Jóvenes que hace un día jugaban fútbol y ahora habían perdido ambas piernas, ancianos con la mirada vacía, paralizados por el shock de haber visto morir a sus familias enteras. Cada uno de esos rostros pálidos, cada grito, dejó cicatrices profundas e imborrables en mi alma. Un mes después de que estallara el infierno, Mikhail recibió su carta de reclutamiento. Volveré pronto, mi amor. Esta locura no puede durar tanto, fueron las últimas palabras que me dijo mientras me abrazaba en la puerta. 3 meses después, recibí la notificación militar de que habían perdido total contacto con su unidad. Desaparecido en combate. Esas palabras, frías, pesadas como el plomo, oscurecieron todo mi mundo. Cada noche me despertaba gritando, atrapada en pesadillas donde Mikhail me llamaba desde la... ¿Mikhail entrara por la puerta en cualquier momento? ¿O era porque, si huía, sentiría que lo estaba abandonando para siempre? No tenía la respuesta. Solo el hecho de respirar y soportar cada día ya consumía toda la energía de mi cuerpo. Las calles de Kiev ya no eran las de mis recuerdos. Caminaba entre edificios destripados que parecían esqueletos de concreto, pisando los restos de lo que alguna vez fueron los hogares de familias felices. Al caer la noche, el llanto agudo de las sirenas antiaéreas nos obligaba a correr como ratas hacia los búnkeres subterráneos. Los niños lloraban aferrados al cuello de sus madres. Y así, un día tras otro, mis emociones comenzaron a morir. Me anestesié. Ya no sentía tristeza, ni miedo, y mucho menos esperanza. Me convertí en una máquina de carne que funcionaba por inercia. Ir al hospital, vendar amputaciones, regresar a mi refugio, abrir una lata de comida fría, encender una vela, escribir en mi diario y caer desmayada en la cama. Así pasaron los meses. Las estaciones cambiaron, la nieve se derritió, pero la guerra no terminaba. Se hacía más salvaje. Más muertos. Más amputados. Estaba al borde del colapso físico y mental. Una noche, subí a la azotea del hospital y miré el cielo de Kiev. Aquel cielo que antes estaba lleno de estrellas, ahora era una manta asfixiante de humo tóxico y ceniza. No se veía nada. Fue ahí cuando un pensamiento cruzó mi mente: ¿es correcto quedarme aquí a morir? ¿Debería escapar como lo han hecho millones? Pero el pánico me invadía. ¿A dónde ir? ¿Cómo escapar sin dinero y sola? No lo sabía en ese momento, pero en medio de esas preguntas ahogadas, un encuentro estaba a punto de cambiar el rumbo de mi historia. Los ataques se intensificaron, la escasez de medicamentos era crítica y la luz solo duraba un par de horas al día. A veces la electricidad se cortaba a la mitad de una cirugía a pecho abierto y teníamos que suturar usando las linternas de nuestros teléfonos celulares. Sentía que iba a enloquecer. Fue entonces cuando el director del hospital me llamó a su oficina. Natalia, necesitamos enviar apoyo médico urgente a un campamento de refugiados en las afueras. ¿Podrías ir una semana? Asentí sin dudarlo. Sentí que salir de esas 4 paredes llenas de sangre podría darme un respiro mental. A la mañana siguiente, metí un par de uniformes, instrumental médico y mi desesperación en una mochila pequeña, y partí hacia el campamento, a 1 hora de Kiev. Al llegar, el panorama era desolador, un mar infinito de carpas militares, lodo congelado y rostros demacrados. Los niños jugaban con casquillos de bala en el fango, y cientos de mujeres hacían filas interminables esperando una ración de pan duro y sopa de repollo. Alexander, el coordinador del campamento, salió a recibirme frotándose las manos por el frío. Doctora Natalia, gracias a Dios que ha venido. No tenemos médicos y la gente está empeorando. Me guió hasta una carpa improvisada que olía a humedad y yodo. Ya había decenas de personas esperando, ancianos tosiendo sangre, bebés ardiendo en fiebre, jóvenes arrastrando piernas infectadas por la metralla. Trabajé sin mirar el reloj. Cuando levanté la vista, ya era de noche. Alexander entró con mi cena, una sopa de lata rala y un pedazo de pan. Le di las gracias. Pero el hambre en mi estómago no era nada comparado con el nudo en mi garganta al ver la desesperación en los ojos de esa gente. Al salir de la carpa médica para estirar las piernas, una mujer me abordó, suplicante. Doctora, se lo ruego, revise a mi niña. Lleva días con una tos que la ahoga. La seguí hasta su pequeña carpa. Adentro, sobre unos cartones, yacía una niña de unos 7 años, pálida como un fantasma. Cada respiración de la pequeña sonaba como un silbido agudo.
Puse el estetoscopio en su pecho. Bronquitis severa. Tranquila, le dije a la madre intentando sonar firme. Le daré antibióticos y en unos días estará respirando bien. La mujer me agarró las manos, bañándolas en lágrimas, repitiendo, gracias, gracias, que Dios la bendiga. Horas más tarde, ya en la madrugada, noté a un grupo de mujeres reunidas alrededor de una pequeña fogata, frotándose las manos para entrar en calor. Susurraban con entusiasmo. Algo en su tono de voz me llamó la atención. No era el tono de lamento al que estaba acostumbrada. Era emoción. La curiosidad me venció y me acerqué sigilosamente. Entonces escuché fragmentos de la conversación. ¿En serio es posible ir a Ecuador? Sí, lo leí hoy. Dicen que los ecuatorianos tienen una calidez humana que no se encuentra en Europa. Allá no hay guerras como esta, es otro continente. La palabra Ecuador me golpeó los oídos. ¿Ecuador? ¿Ese pequeño país atravesado por la cordillera de los Andes en Sudamérica? ¿Por qué Ecuador y no Estados Unidos? ¿Por qué no Alemania o Polonia? No aguanté más y me acerqué. Disculpen que me entrometa. ¿Están hablando de ir a Ecuador? Las mujeres me miraron sorprendidas al principio, pero luego una de ellas sonrió débilmente y dijo, sí, doctora. Nuestro sueño ahora es llegar a Ecuador. Me senté en un tronco junto a ellas. ¿Ecuador? Pero, ¿por qué irse al otro lado del mundo? Una mujer de mediana edad, envuelta en 3 abrigos, me respondió con una claridad sorprendente, mira, Ecuador es un país que, como nosotros, ha pasado por crisis terribles. Sufrieron un colapso económico devastador en 1999, perdieron su moneda, tuvieron que adoptar el dólar. Y miles de sus familias fueron separadas por la migración. Saben lo que es perderlo todo. Pero no se rindieron. Construyeron industrias gigantes, exportan al mundo entero, y sobre todo, su moneda actual es el dólar, lo que da estabilidad. Y además. Otra mujer más joven interrumpió, con los ojos brillando a la luz del fuego. Además, escuchamos que son la gente más solidaria del mundo. Tienen algo que ellos llaman, calidez. A diferencia de la burocracia fría de Europa, allá si ven a alguien en necesidad, le invitan un plato de comida. No te dejan tirado. Me quedé sin palabras. Personas en el epicentro de la guerra más brutal de Europa en décadas, encontrando su faro de esperanza en una nación de América Latina. ¿Pero es realista? ¿Cómo se llega allá?, pregunté, aún escéptica. La joven sacó un teléfono inteligente con la pantalla trizada y me mostró la aplicación de Telegram. Mira, hay canales de información específicos para ucranianos que quieren emigrar a Ecuador. Ya somos miles aquí. Miré la pantalla. Estaba saturada de mensajes, archivos en PDF para aprender español rápido, guías de la cultura ecuatoriana, fotos increíbles del centro histórico de Quito, el teleférico, las playas de Manabí. Había guías sobre cómo hacer el papeleo de visado, e incluso recomendaciones de telenovelas y programas ecuatorianos para acostumbrar el oído. Mira esto, dijo la joven deslizando el dedo. Mujeres que ya lograron llegar nos están contando cómo es la vida. Discuten si es mejor vivir en el clima frío de Quito o en el calor comercial de Guayaquil. Te explican absolutamente todo. Mi escepticismo se transformó en asombro. Esto no era un sueño guajiro, era un plan de escape real y organizado. Esa noche regresé a mi carpa, me acosté sobre el saco de dormir y miré el techo de lona. La palabra Ecuador rebotaba en mi cráneo. ¿Podría ser ese mi nuevo comienzo? Esa semana en el campamento me abrió los ojos a un mundo paralelo. Una tarde, mientras organizaba los medicamentos, escuché a 2 mujeres en la carpa de al lado. Marina, ¿viste la actualización del grupo? Una familia ecuatoriana en Cuenca está buscando refugiados ucranianos para acogerlos. Tienen una hacienda y dicen que aceptan niños y mascotas. Detuve mis manos. No eran rumores. Eran ofertas reales. Al terminar mi turno, las busqué. Perdonen, escuché su conversación. Ustedes realmente están muy informadas sobre Ecuador, ¿no? Ellas se miraron con complicidad. Aquí, Ecuador es como nuestra contraseña secreta, dijo una riendo. ¿Contraseña secreta? Sí. Ningún político lo dice por televisión, pero entre nosotras sabemos que Ecuador es la puerta de salida.
Ella llegó hace un año. La comunidad ecuatoriana le consiguió escuela a los niños casi de inmediato. Y mira a este chico. Aprendió español y ya está trabajando en una empresa gigantesca de exportación de camarón y banano en Guayaquil. Me quedé muda. Esa misma noche, saqué mi propio teléfono. Entré al buscador y tecleé Ecuador para ucranianos. Aparecieron decenas de grupos: comunidad en Ecuador, trabajo en UIO/GYE, aprendiendo español ecuatoriano. Entré al más grande. Tenía más de 30.000 miembros. El foro era un hervidero. ¿Es verdad que en la costa hace mucho calor todo el año? Respuesta: sí, pero en todos lados hay aire acondicionado o ventiladores, no te preocupes. Si no hablo nada de español, puedo sobrevivir. Respuesta: los ecuatorianos son extremadamente pacientes y amables con los extranjeros, muchos en la ciudad hablan algo de inglés, y te enseñarán con señas si es necesario. No te rindas. Leí durante horas, obsesionada. Ecuador ya no era un punto en el mapa al sur de Colombia y al norte de Perú. Era el sinónimo de vida. A la mañana siguiente busqué a Alexander. Sasha, las mujeres aquí hablan todo el tiempo de Ecuador. ¿Cuántas realmente han logrado irse? Él suspiró y asintió. Bastantes, Natalia. En los últimos 6 meses, solo de este campamento fangoso, unas 20 personas tomaron vuelos hacia allá y no han vuelto a mirar atrás. En la tarde volví al grupo de mujeres y, esta vez, fui directa. Quiero ir a Ecuador. ¿Qué tengo que hacer? Me miraron como si acabara de ser iniciada en una hermandad secreta. Primero, el idioma. Tienes que aprender español, al menos lo básico. Y si tienes un título universitario, sobre todo en tecnología, agricultura o medicina, tienes muchísimas ventajas. Soy enfermera titulada, solté. A una de ellas se le abrieron los ojos como platos. ¿Enfermera? Dios mío, eso es perfecto. Ecuador tiene una red hospitalaria enorme y en crecimiento, y siempre valoran a los profesionales europeos. Si homologas tu título, te lloverán ofertas. Mi corazón dio un salto mortal en mi pecho. Al terminar mi semana de voluntariado, regresé a mi hospital en Kiev, pero mi mente ya había cruzado el Atlántico. Y como si el destino estuviera moviendo los hilos, días después hubo un gran alboroto en el hospital. Había llegado una delegación internacional de apoyo médico. El director nos convocó. Compañeros, ha llegado un equipo de especialistas de Ecuador para brindarnos apoyo quirúrgico y suministros durante los próximos 3 meses. Las puertas se abrieron y entraron 5 médicos ecuatorianos, abrigados hasta las orejas pero con sonrisas cálidas que contrastaban con la frialdad de nuestra sala de reuniones. Uno de ellos, un hombre moreno de unos 30 y tantos años, se presentó en un inglés impecable. Hola a todos. Soy el doctor Mateo. Hemos venido desde la mitad del mundo porque Ecuador está con Ucrania. Es un inmenso honor estar aquí y poner nuestras manos a su servicio. En su mirada no vi lástima. Vi una convicción feroz. Desde el primer día, me asignaron a hacer rondas con el doctor Mateo. Era brillante, meticuloso, y trataba a cada paciente destrozado con una ternura que me conmovía hasta las lágrimas. Un día, agotados en la sala de descanso, le pregunté mientras le servía un café. Mateo, ¿por qué cruzar el mundo para venir a esta carnicería? Ustedes tienen su propia vida, su propio país. Él tomó un sorbo largo, me miró fijamente y dijo, Natalia, Ecuador no es perfecto. Hoy tenemos problemas de seguridad, es verdad, y a lo largo de nuestra historia hemos caído muchas veces. En los años 2000 nuestra economía implosionó, millones de nuestros hermanos tuvieron que huir a España, a Italia, a Estados Unidos, dejando a sus hijos atrás. Sabemos perfectamente lo que significa el desgarro de perder tu hogar. Sabemos lo que es empezar de cero con los bolsillos vacíos. El mundo nos ayudó alguna vez. Por eso, mi gente lleva la solidaridad en la sangre. No podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo las noticias. Sus palabras me atravesaron el pecho. Días después, el doctor Mateo me invitó a una expedición médica a un pueblo oriental devastado por los misiles. Dicen que allí necesitan suturas urgentes. ¿Vienes? Acepté. Viajamos en una camioneta cargada de insumos médicos. Al llegar al anochecer, el alcalde del pueblo, Petro,
nos recibió con los brazos abiertos y nos invitó a comer. Tras una comida humilde, vi a los residentes agruparse ansiosos alrededor de un objeto en una esquina de la iglesia en ruinas. Era un televisor antiguo. En un pueblo sin red eléctrica, me pareció un milagro. Petro encendió un generador de gasolina ensordecedor. La gasolina es oro aquí, pero lo encendemos 1 hora al día. Es lo único que nos mantiene cuerdos. El televisor parpadeó y cobró vida. Me acerqué. Era un televisor de tubo, de esos antiguos, ensamblado en Cuenca, marca Indurama. ¿Ese televisor cuántos años tiene?, pregunté incrédula. Más de 20 años, rió Petro. Lo compré cuando era joven. Sobrevivió a los bombardeos que reventaron las ventanas, el polvo, el frío. Y sigue funcionando. Una abuela a mi lado asintió. Las cosas de esos países están hechas para durar. Así es su gente también. Y entonces, vi lo que estaban sintonizando a través de un satélite pirata, una novela de Ecuavisa. Con subtítulos mal puestos en ucraniano. El doctor Mateo soltó una carcajada a mi lado. No me lo puedo creer, están viendo una producción de Guayaquil. Esa noche, junto a las víctimas de la guerra, vi en la pantalla un mundo alienígena para nosotros. Mercados coloridos llenos de frutas exóticas, gente caminando bajo el sol abrasador comiendo ceviche, parejas riendo libres de miedo, sin el terror a que un dron cayera sobre sus cabezas. Una libertad que envidié con cada célula de mi cuerpo. Al apagar el televisor, una adolescente se me acercó tímidamente. Doctora, yo también estoy juntando información para irme a Ecuador. ¿Usted sabe cómo? Vi el fuego de la esperanza en sus ojos. Desde ese viaje, regresé a Kiev convertida en otra persona. Mi obsesión por Ecuador se volvió absoluta. Llegaba a mi apartamento oscuro, encendía una vela, me abrigaba con mantas y pasaba horas en mi celular estudiando. Descargué Duolingo, bajé episodios enteros de series ecuatorianas y empecé a repetir en voz alta: hola, ¿cómo estás? Qué chévere, gracias, encebollado. La pronunciación de la R me costaba horrores, y el vocabulario era un desafío, pero no iba a rendirme. Mi compañera Irina me descubrió un día en el vestidor repitiendo verbos en español. Natalia, ¿te volviste loca? ¿Qué haces? La miré y confesé: estoy aprendiendo español. Me voy a Ecuador. Irina casi se atraganta. ¿Tú también? Escuché de esa locura en los campamentos, pero pensé que era un mito. Se sentó a mi lado, muy seria. ¿Sabes qué? Escuché que allá los hospitales privados tienen una tecnología de punta y que la calidad de vida en la Sierra Andina es maravillosa. Yo también quiero investigar. Desde ese día, Irina se unió a mi plan de escape. Fui a una reunión clandestina en un sótano en Kiev, donde un grupo de ucranianos proyectaba documentales sobre Ecuador. Ver las calles limpias del centro de Quito, el sistema del trolebús, mujeres caminando solas a un supermercado en la noche a comprar leche. A comprar leche en la noche sin miedo a morir. Era un shock cultural brutal. Alguien preguntó en voz alta: ¿por qué estamos tan obsesionados con este país lejano y no con Estados Unidos? Un hombre al fondo respondió: porque a Estados Unidos no le importamos, somos un trámite. Europa nos trata como estorbo. En Ecuador hay algo vital, la humanidad, la calidez. La gente allá te saluda en la calle aunque no te conozca. En medio de esta guerra donde perdimos nuestra humanidad. Es exactamente ese calor humano lo que desesperadamente necesitamos para volver a sentirnos vivos. Decidido. Iba a empezar de nuevo. Era lo que... Él se acomodó los anteojos y me preguntó: ¿por qué cree usted, Natalia, que todos miran hacia Ecuador ahora? Supongo que porque nos han ayudado, respondí. Él sacó un álbum de fotos antiguo de un cajón. Mire esto. Estas son fotos de Guayaquil y Quito a finales de los 90. Cientos de miles de personas quebradas, los bancos cerrados, padres llorando despidiéndose de sus hijos en los aeropuertos para migrar a España. El país estaba de rodillas. En la más absoluta miseria por la corrupción y la crisis. Yo me quedé sin aliento. ¿Y cómo se levantaron? Con una tenacidad brutal, dijo el profesor golpeando la mesa. El ecuatoriano es un guerrero incansable. Dolarizaron su economía para frenar la hiperinflación. Sus emprendedores,
desde el pequeño campesino hasta los grandes exportadores. Trabajaron de sol a sol. Salieron adelante por puro empuje y coraje, valorando la educación y la familia por encima de todo. Ellos saben lo que es caer al fondo del pozo, Natalia. Por eso le abren las puertas a ustedes. Han estado ahí. El profesor me entregó una tarjeta. Tengo colegas en la Universidad San Francisco de Quito y en la PUCE. Cuando llegue, contáctelos. Pero el camino no era de rosas. Una tarde, Irina llegó corriendo y pálida. Natalia, Olga fue estafada. Olga era una chica que conocíamos. Le había pagado todos sus ahorros a una supuesta agencia migratoria falsa que prometía visas rápidas a Ecuador, y desaparecieron con el dinero. Fue un baldazo de agua fría. Me metí a los foros y vi cientos de alertas. Cuidado con las mafias. Ecuador exige trámites legales y apostillados. No hay atajos. No paguen a intermediarios oscuros. Me contacté con María, una ucraniana que había estudiado en Quito hace años y ahora estaba en Kiev. Fui muy sincera con ella y le pedí la cruda realidad. María me miró a los ojos. Natalia, escúchame bien. Ecuador no es el paraíso terrenal. Hay problemas de tráfico, la burocracia puede ser desesperante. En la costa hace un calor infernal y en la sierra la altura te puede asfixiar al principio. Últimamente tienen problemas serios de delincuencia organizada y bandas en ciertas zonas. Pero comparado con los misiles rusos destruyendo tu techo mientras duermes. Ecuador es el paraíso absoluto. Es un refugio. Eso sí. Los ecuatorianos valoran muchísimo el respeto y la educación. Si vas con ínfulas de superioridad europea, te darán la espalda. Si vas con humildad y dispuesta a trabajar duro, te entregarán su propio plato de comida. Entendí el mensaje. Encontré a la administradora de la red más grande de apoyo, Alexandra, una ucraniana que vivía en Cuenca. Tuvimos una videollamada. Detrás de ella se veía un departamento hermoso e iluminado. Me explicó que ella y 15 voluntarias, junto a abogados ecuatorianos pro bono, nos ayudaban gratuitamente. Me envió todos los requisitos legales para la apostilla de mi título universitario y los exámenes del Ministerio de Salud ecuatoriano. Durante el siguiente año, dormí apenas 3 horas al día. Me levantaba a las 4 de la mañana a repasar conjugaciones de verbos en español. Di mis exámenes médicos. Logré, con la ayuda del doctor Mateo, conseguir una entrevista por Zoom con una clínica privada importantísima en Quito que tenía un programa para absorber talento médico extranjero. El día de la entrevista, me temblaban las rodillas. Con mi mejor esfuerzo y un acento marcado, dije en español: hola, soy Natalia. Quiero empezar una nueva vida en su hermoso país y usar toda mi experiencia de guerra para salvar vidas en su hospital. Una semana después, llegó un correo con el sello del hospital. Fui aceptada. Me otorgaban el visado de trabajo. Subí a la azotea del hospital en Kiev, rodeada de destrucción, y grité y lloré hasta quedarme sin voz. Irina también consiguió puesto en un centro médico. Íbamos a escapar. Agosto de 2025. El aeropuerto de Kiev ya era historia para nosotras. Tomamos vuelos cruzando toda Europa y el Océano Atlántico. Cuando el avión inició el descenso hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a explotar. Miré por la ventanilla y vi los inmensos, verdes e imponentes Andes abrazando la ciudad, el volcán Pichincha coronando el horizonte. Al salir con nuestras maletas por la puerta de arribos internacionales, Alexandra nos estaba esperando. Soltamos el equipaje, no olía a pólvora. No olía a sangre, ni a muerte, ni a invierno congelado. Olía a tierra húmeda, a eucalipto, a fritada a lo lejos. Olía a libertad absoluta. En el auto rumbo a nuestro departamento en el norte de Quito, no paraba de mirar por la ventana. Los túneles, las avenidas repletas de autos, los puestos de empanadas de viento, la música a todo volumen en las esquinas. Irina susurró en el asiento trasero: Natalia. Aquí no tenemos que tenerle miedo al cielo en las noches, ¿verdad? Alexandra soltó una carcajada: solo a los temblores de la tierra, chicas, pero los edificios están bien hechos. Aquí van a estar seguras. Esa noche, abrí la ventana de mi nuevo cuarto. Vi las luces amarillas salpicando las faldas de la montaña como luciérnagas. Escuché el murmullo de la ciudad, el tráfico lejano, la vida latiendo.
Entré a la aplicación, subí una foto nuestra desde el balcón y escribí en el foro: Natalia e Irina han llegado a salvo a la mitad del mundo. Tuvimos miles de likes y comentarios: bienvenidas a Ecuador, qué bacán, mucha fuerza. Al amanecer, mirando el sol salir detrás de las montañas andinas, susurré al viento: Mikhail, he llegado. Estoy a salvo. Y si algún día mi país vuelve a ser libre, llevaré de vuelta conmigo todo este coraje, este amor y esta resiliencia que estoy aprendiendo de los ecuatorianos. Y ahora, un mensaje para ustedes, ecuatorianos. Sí, ustedes que me están viendo detrás de esa pantalla. ¿Cómo se quedan después de escuchar la historia de Natalia? Se los voy a decir claro y directo, aunque a muchos les duela y vengan a tirarme hate en los comentarios. Me parece una reverenda locura, y a la vez una inmensa bofetada en la cara, lo que está pasando. Todos los benditos días entro a redes sociales y veo a miles de ecuatorianos renegando de su patria. Este país no sirve, me quiero largar de este infierno, voy a cruzar el Darién, me voy a lavar platos a España porque aquí no hay futuro. Nos quejamos del tráfico, nos quejamos de los políticos, nos quejamos de todo y hemos convertido el tirarle lodo a Ecuador en un deporte nacional. Pero abran los ojos. Despierten de una vez. Mientras ustedes están haciendo fila en los consulados desesperados por huir en medio de las ruinas, encontraron la esperanza en nuestra cultura, en nuestra gente. Así que la próxima vez que te comas un encebollado, la próxima vez que camines tranquilo por una calle o abraces a tu familia sin el pánico de que un misil los desintegre, da las gracias. Da las gracias de ser ecuatoriano y de vivir en un lugar donde la humanidad aún respira. Tenemos problemas, claro que sí, problemas gravísimos de delincuencia y corrupción que tenemos que arreglar, pero este país es un refugio de vida para quienes realmente conocen el infierno. Deberíamos sentirnos orgullosos y empezar a defender y a arreglar nuestra casa, en lugar de solo pensar en abandonarla. Si esta historia les removió algo en el alma, dejen su pulgar arriba, suscríbanse a este canal y comenten qué opinan aquí abajo. Estaré leyendo y respondiendo. Nos vemos en el próximo video, mi gente. Fuerza, Ecuador.